Bienvenidos nuevamente a un capítulo del podcast de Simplex. Hoy día estábamos con un invitado muy especial, Herman Sotomayor, nuestro líder en inteligencia artificial de IBM y también un referente en todo lo que tiene que ver con la computación cuántica. Bienvenido, Herman, a este capítulo y muchas gracias por estar acá. No, gracias, Cristian, por invitarme. ¿Te podrías presentar, Herman, un poco para conocerte, un poco tus orígenes, como conocerte un poquito más como persona para que nuestra audiencia te pueda conocer un poquito más? Sí, claro, yo soy, como tú bien lo mencionaste, soy el líder de inteligencia artificial para la región sur en IBM. Entré a trabajar en IBM hace 3 años y soy un apasionado y un fan, digamos, de la computación cuántica y por eso también el interés en aprender y lo poco que he desarrollado, digamos, del punto de vista de la computación cuántica ha sido más que nada por interés. Yo trabajo hace 3 años en IBM, veo toda la parte de la plataforma de inteligencia artificial en distintos clientes. Y nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial con varios modelos de IA generativa, pero también de Machine Learning. Y hoy en día, y también por razón de este podcast, es hablar un poco de la parte de computación cuántica, que es el próximo cambio tecnológico que se nos viene. Perfecto. Y previo a eso, ¿qué fue lo que te llevó al mundo de la tecnología? Como para conocerte un poquito más como persona. Bueno, yo siempre he trabajado en tecnología, soy de profesión ingeniero civil en computación. He trabajado en varias empresas grandes y casi siempre desde que salí de la universidad me ha tocado trabajar con IBM. Para mí era una marca referente, sobre todo en temas de innovación, de la construcción de tecnología súper avanzada y siempre me tocó trabajar con ellos del lado del cliente, digamos. Estuve trabajando también 10 años en el Banco de Chile, siempre involucrado en el tema de datos, Big Data, y de ahí, digamos, salté al tema de inteligencia artificial. Entre medio, por supuesto que tuve que hacer parte de educación y me formé como máster en inteligencia artificial, y ahí empecé a trabajar en IBM hace 3 años y también tenía, digamos, el interés por aprender computación cuántica. Lo conocía como tema, pero cuando llegué a trabajar en IBM no tenía idea, no sabía nada de la computación cuántica. Me di cuenta ahí cuando llegué que no sabía nada. De hecho, cuando llegué hace 3 años intenté hacer los cursos de computación cuántica y me di cuenta que no era capaz de hacerlo porque no entendía un montón del trasfondo teórico. Entonces tuve que prepararme un buen tiempo en temas más de matemática y física para entender los conceptos y después poder abordar los cursos. Y a principios de año también estuve participando en el curso que hace Miró de computación cuántica, que es el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, que lo dirige Aldo Delgado. Está metida también Carla Herman, Carla Quantum en Instagram. Ellos hacen el curso, digamos, entregan varios días de entrenamiento en precisamente programación de computadores cuánticos. Y esa es un poco la teoría y las prácticas que he hecho del tema. Perfecto. Cuéntanos un poquito en términos como a lo que nos convoca un poco el podcast. La idea es tener la visión de distintas referencias de este mundo tecnológico, cómo están viendo la transformación de estas revoluciones. O sea, al final es tratar de entender desde tu perspectiva cómo estás viviendo lo que está pasando, lo que ya lleva un par de años, en términos de IA, en el caso de lo generativo. Tú sabes que hay muchos más componentes en esta ecuación, pero tu percepción, ¿qué es lo que ves que está pasando en términos tecnológicos? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, como la gente debe saber, hubo un boom, ¿cierto?, del tema de inteligencia artificial por el nacimiento de la inteligencia artificial generativa, pero sobre todo porque hubo una empresa que tuvo la visión de ponerla a disposición, ¿cierto?, de la gente común, y eso provocó, digamos, que hoy día todas las personas hablen de IA. Y yo creo que lo que va a pasar con ese tema en particular es que va a llegar a un cierto punto en donde va a ser un commodity, ¿cierto? Las empresas lo van a ocupar como cualquier otra tecnología, ¿cierto?
los modelos cada vez son más baratos, cada vez responden mejor. Y en general los clientes, y esto es una experiencia de lo que trabajamos en el día a día con los clientes, no les importa tanto las marcas o qué modelo están usando por detrás, les interesa más que los modelos tengan una buena performance, que les responda en tiempo y forma y que se genere ese beneficio para las organizaciones. Entonces yo estoy viendo que hay una curva que está empezando a ser estable, digamos, y que va a ser como una especie de commodity. En cambio, la computación cuántica, en realidad, lo que está pasando es que es más de avanzada. Hay menos gente que está haciendo y trabajando en el tema. Por supuesto que hay una infraestructura mucho más delicada, más difícil, más compleja de construir y más costosa. Pero probablemente en un par de años más veamos una especie de boom también relacionado al tema. Perfecto. Y lo hablábamos quizá un poquito antes de partir la conversación. Para acercar un poco el concepto cuántico, ¿cómo lo podríamos representar un poco para que la gente lo entienda en un español más tradicional? ¿Cómo lo podríamos representar un poco este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, o sea, para partir, el mundo físico tiene ciertas reglas, ¿cierto?, que aplican en la escala en la que nosotros conocemos, que nos movemos como naturalmente. Pero en el mundo subatómico pasan cosas que son un poco contraintuitivas y aquí hay que entender un poco de física como para lograr entender por qué se comporta de cierta manera las partículas atómicas. Así que es complejo de entender, como tú dices, pero para explicarlo en términos simples, en verdad no es tan... Es una tecnología bien madura. O sea, la mecánica cuántica se viene aplicando un montón de tecnologías que usamos en el día a día y que no nos damos cuenta. No sé, cosas como lo que te comentaba antes, el tema del GPS, el láser, son avances que se han logrado a través del uso de la mecánica cuántica, y cosas como, por ejemplo, los transistores, que también hablábamos, que es el punto de partida, la base de la computación tradicional, ¿cierto? Son avances que se lograron gracias a la investigación en mecánica cuántica. Entonces, en cierta manera es una tecnología madura. Lo que pasa es que los computadores cuánticos intentan aprovechar otras propiedades físicas de las partículas, del comportamiento de las partículas, para hacer procesamiento. Sobre todo en problemas que tienen relación con muchas variables. O sea, cuando el nivel de variables que involucra el problema es muy alta, y esa complejidad, manejar esa complejidad no es suficiente un computador clásico, y ahí es donde entra el mundo de la computación cuántica. Perfecto. Y si nos vamos quizás a algunas representaciones más prácticas, ustedes que están conectados con el ecosistema corporativo, ¿dónde estás viendo que se están aplicando estas tecnologías? ¿Dónde ya están haciendo cosas más experimentales o quizás algunas más funcionales? ¿Podríamos contar algunos casos como para poder materializarlo? Sí, claro. Mira, a nivel de tipos de industria, la verdad es que hay varios casos en varias industrias. O sea, en la industria de energía, en la industria farmacéutica, en la industria de salud, en la banca, en finanzas. Hay varios ejemplos también de cosas que se están empezando a desarrollar. Por ejemplo, les comentaba antes de entrar al podcast el caso de HSBC, que es este banco internacional, ¿cierto? Lo que hace es utilizar un computador cuántico. Hicieron un desarrollo con IBM, de hecho, para optimizar, ¿cierto?, la compra de bonos y predecir el precio exacto de esa compra en el portafolio de Europa. Y lograron ventaja del 34% en esas predicciones. Y casos como ese se están dando mucho en temas de finanzas, pero también en temas, por ejemplo, de logística, optimización de ruta. El caso que les comentaba del puerto de Hamburgo es otro de los casos que con computación cuántica lo que se hace es optimizar la llegada y la utilización del espacio del puerto para, por supuesto, que obtener beneficio y hacer mejor utilización de los recursos que tiene el mismo puerto de la ciudad. Perfecto. Si podemos bajar un poco la concepción de lo cuántico, como entendiendo que venimos de un sistema que se ha basado en una computación binaria,
¿cómo podríamos explicarle a la audiencia cuál es la diferencia como sustantiva que tú estáis viendo, o por lo menos con una primera perspectiva de cómo va a cambiar la computación? Bueno, o sea, el ejemplo que yo uso a veces para lograr simplificarlo, es un ejemplo bien burdo en realidad, pero sirve para hacer la ejemplificación, es si tú tuvieras un computador tradicional y por ejemplo quisieras resolver las rutas de un laberinto, de resolver cuál es la ruta correcta en un laberinto, tendrías que probar cada una de las opciones, ¿cierto? Con un computador clásico, ir probándolas en secuencia hasta encontrar una solución. Lo que hace el computador cuántico es aprovechar estas propiedades de las partículas subatómicas para generar, por ejemplo, la solución de todas las rutas del laberinto y sobre esa elegir cuál es la ruta correcta. Entonces, contiene, por ejemplo, por así decirlo, todos los estados posibles de un problema, que eso hace que tenga la capacidad de resolución de problemas con más variables, ¿no? Perfecto. Un poco el ejemplo que me explicabais del gato. Como... Claro, el gato de Schrödinger es un ejemplo bien conocido, que es como si yo tengo un gato dentro de una caja que está con una botella de veneno, en realidad yo no sé si el gato está vivo o muerto. El gato está vivo y muerto para mí porque yo no lo he revisado todavía, ¿cierto? En el minuto en que quiero aplicar una medición es cuando yo me entero si el gato está vivo o muerto. Y eso es cuando levanto la tapa. Es un poco lo mismo. El qubit en este caso, que es la nueva tipo de componente de computación. Antes teníamos, digamos, los bits, ahora tenemos los qubits que están asociados al mundo de la computación cuántica. El qubit en realidad contiene todos los estados posibles en un cierto instante del tiempo. Perfecto. Mira, pasa mucho a medida que las tecnologías van avanzando. Esto es una percepción más personal, que cuando tú hablas como con los eruditos en las disciplinas, te das cuenta que el mundo académico, los especialistas, los doctorados, tienen un conocimiento tan profundo que necesitan simplificar ciertas cosas y dejarte como hasta cierto estado para que tú puedas administrar ese conocimiento, pero si te explican los verdaderos principios que hay por detrás, como que tu cabeza al final no lograría entender todos los componentes Sí. y te dejan como hasta cierta capa, como Sí. para que tú tengas un pensamiento lógico, estructurado sobre algo. ¿Sí? Exacto. Casi que es como un lenguaje de otro nivel, como igual que pasa en la computación, pero para el ingeniero que tiene que llegar hasta ahí. Claro. Y no preguntes más allá porque ya eso requiere mucha especialización. Sí. Y me gustó mucho el ejemplo que me diste con los transistores, que creo que es algo bueno como de explicar. Porque cuando nace la computación tradicional y vemos esta lógica basada en pasa el flujo de energía o no pasa, 0 o 1, y sale este transistor, que a mí cuando me lo explicaron en clases de electrónica, después de robótica, era, oye, imagínate una represa que hace que pase un flujo de energía. Sí. Y te quedas con una represa, físicamente. ¿Cachai? Como mientras estás interpretando, vas viéndola de 0 a 255, pero en realidad nunca bajó esa represa. Y hoy día tú cuando me decís, Chris, sí, pero físicamente no es una represa. Te dijeron eso para que tú representaras el flujo, ¿cachai? Claro. Pero en verdad, en estos componentes subatómicos, es una muralla que deja pasar partículas. Exacto. ¿Cachai? Lo que pasa es que en nuestra física tradicional no vemos el mundo así. Nadie atraviesa una muralla. Exacto. Entonces, es súper interesante entender que, como me lo explicaba, o sea, al final estos principios ya están instaurados en nosotros. Lo que pasa es que no los vemos y no los pensamos de la manera lógica de cómo realmente funcionan, Sí. pero ya están incorporados en la sociedad. Sí. Tenemos componentes cuánticos que están funcionando en estas subpartículas. El tema que creo que era súper importante o relevante es como vamos a tener que empezar a dejar de pensar que el mundo funciona solamente con las reglas que hemos constituido hasta ahora. Sí. O sea, el nuevo universo, no sé si de programadores o de evangelizadores o de los que democraticen, como bien lo dijiste quizás con estas empresas, van a ser los que nos lleven a ver el mundo quizás en una capa superior, pero simplificado también. O sea, al final es como, oye, evaluemos
no solo tratemos de predecir lo que está haciendo una persona por un cálculo matemático, sino que dejemos que las partículas se comporten de una manera para que nos den una probabilidad de una acción, una simulación. Van a empezar a cambiar la forma como la gente analiza los problemas, realmente, porque ahora los analizamos con algoritmos lógicos, Sí. flujos, Sí. porque nos enseñaron así a resolver los problemas. Exacto. Porque era lo que podíamos procesar y llevar a un cálculo. Claro. Entonces, es como haciendo un poquito de ciencia ficción. Si cambias esas reglas, cambias muchos componentes de análisis, finalmente. Como Así que es. se va a abrir una dimensión completa. Sí. ¿Cómo estáis viendo eso en términos educacionales? Dijiste, hoy hay escasez de profesionales. Sí. En Chile hay algunos institutos que tienen los doctorados, hay algunas cosas que hacen el curso como el que hiciste tú, Sí. como que no está tan masivo ese conocimiento. ¿Cómo veis que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar en ese ámbito? Sí, o sea, lo que yo te contaba, o sea, todas las personas que acá se educan como doctores en física, que además tienen algún nivel de experiencia en temas de computación cuántica, se van a trabajar fuera de Chile, digamos, y el conocimiento se pierde, ¿cierto? Muchos están trabajando en Google, en el mismo IBM, porque tienen este trasfondo teórico que hay que tener para entender lo que está pasando dentro del computador, ¿cierto? Pero yo creo que también, y es un rol que hemos tenido, por lo menos nosotros, entiendo que también otras marcas que están trabajando en temas de computación cuántica, pero de acercar a la comunidad técnica que hoy día, no sé, sabe mucho de programación, el uso de la computación cuántica. Lo mismo que te mencionaba de la librería de Qiskit, que es el lenguaje de programación que nosotros pusimos de código abierto para que los investigadores puedan utilizar los computadores cuánticos. Es un nivel de acercamiento. ¿Por qué? Porque te simplifica un poco, y es lo que decías tú anteriormente, te simplifica la manera en que tú interactúas con ese computador. O sea, te lo lleva a un lenguaje donde puedes utilizar ciertas herramientas que tú ya tienes para poder hacer uso de la computación cuántica. Y yo les comentaba, o sea, cuando hice el curso de Miró a principio de año, me tocó trabajar con otros perfiles más teóricos, con una matemática, por ejemplo, o un ingeniero industrial que sabía mucho de optimización. Me tocó hacer un equipo de trabajo con ellos y tú te vas dando cuenta cómo se complementan, ¿cierto? Esos skills. O sea, yo que sabía más de programación, pude ayudarlos en esa manera de entender cómo darle las instrucciones al computador para poder hacer lo que el computador hace. Entonces van a empezar a aparecer este tipo de roles. No necesariamente todos vamos a tener que ser doctores en física, pero sí creo que va a haber un boom cuando logremos, por ejemplo, la corrección de errores y los computadores cuánticos entren en régimen de uso frecuente. Probablemente va a haber un boom de tecnológico asociado al tema de la computación cuántica. Lo que yo encuentro que es muy potente, y aquí como para conectar un poco, porque si bien se ve como una tecnología del futuro, es una tecnología del presente. Lo que pasa es que es escasa, lo pueden ocupar pocos porque el costo es altísimo de tener un computador cuántico que trabaje en las condiciones físicas necesarias. Exacto. Pero se va a ir abriendo, es lo natural. Sí. Pero yo creo que se va a producir un fenómeno en algún momento, como cuando estos físicos cambiaron los transformers para que los modelos fueran consistentes, los del LLM. El lenguaje cuántico sigue siendo un lenguaje. Sí. Y lo generativo, que está basado en modelos de lenguaje, en algún momento también va a aprender a hablar en cuántico. ¿Cachai? Entonces, cuando se empiecen a abrir un poco esos lenguajes de distintas capas, vamos a poner los mismos problemas que tenemos hoy día, como se los pasáis a un consultor, a modelos que interpreten y te digan, oye, lo podemos pensar en dos mundos. Lo podemos hacer con computación tradicional, porque es un problema simple, no necesita un procesamiento cuántico, pero esto otro, quizás para descubrir la ecuación tradicional, la vamos a procesar de manera cuántica para darte un algoritmo que se aproxime a lo que tú necesitas. O sea, no tenéis que hacer esa ingeniería muchas veces inversa, ¿cachai? De cómo se llama, como de tratar de tú interpretar el problema, sino que la capacidad cuántica va a tener mucho de eso.
o sea, para mí, de la conversa de hoy día, lo conversamos la otra vez, es un mundo súper sofisticado, porque no es solo computación, no es solo una capa de software, tiene mucho que ver con una concepción física que no estamos acostumbrados a entender. Sí. O sea, todos fuimos educados con una física tradicional donde vemos la masa, la materia y la energía. Exacto. Y hay que reconfigurar el cerebro, yo creo, para poder empezar a mirar el mundo de una manera cuántica sin volverse loco. Po. Claro. Porque si tú decís, oye, si estamos en varias partes al mismo tiempo, ya empieza la ciencia ficción a comerte la cabeza y la simulación. Y ¿cachai? Como que creo también que una vez entendido los principios, después hay que irse al mundo más aplicado y sacarle provecho a estas cosas que antiguamente no se podían usar, ¿cachai? Sí, mira, ahí me acordé de una frase con lo que estabas diciendo, me acordé de una frase que aprendí en el curso que hice en la Chile al principio de año, que decía que mientras más estudiaban cuántica, menos sabían. Esa era la frase que ocupaban los profes. Es interesante porque en general pasa al revés, digamos. Más estudias, más sabes de un tema en particular. Pero claro, hay que llegar hasta cierto punto que te permita hacer la utilización. Yo te diría que hay cosas que no necesariamente son ciencia ficción, y hoy día hay clientes por lo menos clientes de IBM, que se están preocupando del tema. O sea, hay clientes que se han adelantado a otras tecnologías, lo han hecho bien, porque cuando llegó el boom estuvieron preparados, ¿ya? No te voy a dar el nombre del cliente en particular, pero hace poco nos llamó y nos dijo, oye, si es que yo quiero armar un equipo de trabajo de cuántica, porque yo creo que esto sí va a funcionar, sí va a tener un uso real, y yo tengo algunas preocupaciones que quiero abordar desde ya. Y él ya lo había hecho con otros temas, entonces ya le había funcionado esa estrategia, y fíjate que lo que va a empezar a pasar es que van a haber a lo mejor en algunas instituciones financieras equipos de computación cuántica, o sea, un líder de computación cuántica que no necesariamente va a tener que trabajar directamente con el computador cuántico ahí al lado, sino que va a usar servicio o va a usar, no sé, consultoría de gente de negocio que le va a aconsejar cuáles son los casos de uso más recomendados, ¿no? Pero los clientes sí tienen esa visión y están pensando en que van a tener que tener esas áreas, y sobre todo pensando en cosas que hay hoy día son muy críticas, como la ciberseguridad, lo que yo te comentaba. O sea, hay un ataque que se llama Harvest and Desencrypt, que es yo junto toda la información, ¿cierto? Hoy día no la puedo procesar, no la puedo desencriptar porque es muy complejo hacerlo en un computador clásico, pero cuando exista las capacidades de los computadores cuánticos voy a poder desencriptarlo, entonces voy a saber lo que ese mensaje decía. Y eso hace que toda la ciberseguridad que hoy día existe la tengamos que repensar del punto de vista cuántico y aplicar otros algoritmos de encriptación para que la comunicación sea segura. Sí, yo creo que en términos de negocio, no me acuerdo con quién lo hablé la otra vez en un viaje, me decía, oye, si yo ya vengo trabajando hace un par de años con un equipo especializado en todo lo que tiene que ver con encriptación bancaria. Solo eso. Sí. Porque en algoritmos cuánticos. Entonces tú decís, oye, miremos lo que ya tiene procesamiento, deep learning, no sé, pero aplicado. No la ciencia abierta, sino que en temas bancarios, en sistemas de scoring, en sistemas de segmentación, de este tipo. Y voy a armar una empresa solo de eso, cuántico, claro. porque ya lo consume el mundo, pero lo consume con computación tradicional. Sí, lo que yo te decía, desde el punto de vista de startup, yo creo que lo que va a pasar es que estas empresas no van a poder generar cierto hardware cuántico porque requieren infraestructura, muchas lucas, inversión y todo eso, y conocimiento y un montón de cuestiones así, pero sí van a poder conectar esos servicios con necesidades que tienen las empresas. Y lo que comentábamos antes, o sea, oye, yo puedo resolver un problema de personalización de un contenido, por ejemplo, ya si tiene muchas variables y es algo muy complejo de resolver desde el punto de vista de la cantidad de variables que uso para resolver el problema, probablemente sí. Claro. O los temas de optimización de rutas, por ejemplo, hay casos en Europa de Volkswagen, ¿cierto? Ellos ocuparon un computador de D-Wave de una empresa canadiense de computación cuántica para optimizar las rutas. Entonces fíjate que empiezan a darse cuenta que tengo una necesidad, no la puedo resolver hoy día con la computación tradicional, pero sí hay algo que me permite resolver lo que es el computador cuántico,
ese rol de conectar esas necesidades creo que va a ser relevante para los temas de las startups. 100%. Herman, como último mensaje a nuestra comunidad que se compone de muchos emprendedores, ¿Sí? ¿qué te gustaría como una idea fuerza? Transmitirle, bueno, si quieres lo transmití a tu cámara ahí, pero enviarle un mensaje a ellos, a ese ecosistema. Bueno, más que nada yo lo que haría de minuto es empezar a buscar estas necesidades. Créanme que hay clientes que están interesados en resolver estas problemáticas, en abordarlas, en ver cómo le pueden sacar provecho a este tipo de tecnología y partir desde ya, ¿cierto? Con temas de autoeducación para poder entender de qué se trata, ¿cierto? El día de mañana cómo lo voy a poder ocupar y cómo le voy a poder dar una propuesta de valor a mi cliente. Y para eso también estamos las marcas, en este caso yo que represento IBM, con todos nuestros recursos, ¿cierto? Lo que yo les decía antes, los cursos de computación cuántica en IBM son gratis, están dispuestos en la página web. Si ustedes van a la nube de IBM van a darse cuenta que hay un montón de cursos, hay un montón de teoría también para que puedan aprender. Y incluso hay computadores cuánticos que tú puedes utilizar. O sea, si tú tienes un experimento y ya sabes programar este circuito cuántico que te decía yo con las compuertas, tú puedes mandar a hacer la ejecución y ver ese resultado. Entonces, puedes empezar a probar ciertos problemas para solución o no. Y hay que estar actualizado porque el cambio se viene en muy pocos años. Nuestro roadmap dice que el 2030 vamos a tener resuelto el gran problema que tiene la computación cuántica, que es la corrección de errores, ¿no? Entonces, el 2030, el compromiso de IBM es tener esa problemática resuelta y desde ahí van a nacer un montón de oportunidades de negocio. Buenísimo. Oye, Herman, te agradezco mucho la conversación de hoy. Esperamos tenerte de vuelta en algunos capítulos más para poder volver a actualizarnos con lo que está pasando. Gracias por simplificar algo que cuesta mucho explicar. Sí. Y felices también de hacerte entrega un pequeño regalo que le hacemos a nuestros invitados. Buenísimo. Es una botellita para que te puedas hidratar ahí. Buena, muchas gracias. Todos los días. Así que muchas gracias por la conversación y esperamos verte pronto. Vamos a poner ahí todas las referencias que pusiste idealmente en el capítulo para que la gente pueda acceder a ciertos recursos y seguir aprendiendo, que al final nadie es dueño de la verdad. Exacto, perfecto. De eso se trata. Así que súper bien. Gracias por invitarme. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. Estamos súper ansiosos para ver quiénes van a ser nuestros próximos invitados. No se olviden de suscribirse al canal y háganos llegar sus preguntas a wearesimplex.com.